Guardemos esto acá. Y continuamos. Voy a iniciar la grabación. A ver. Listo. Bueno, muy bien. La clase pasada, pues habíamos abordado el tema un poco de la parte de definición, ¿no? De lo que es una ecuación diferencial, bueno, el orden, la linealidad, eh, que fue un aspecto un poco más de análisis, ¿no? Por las características que presentaba cuando una ecuación era lineal. Y de aquí en adelante, pues en los métodos que vamos a observar, van a presentarse ecuaciones que no van a cumplir con la linealidad hasta que lleguemos al tema de ecuaciones de primer orden, ecuación de Bernoulli, etc. Bueno, pero es bueno tener en cuenta esa linealidad. Miramos también el proceso cuando una ecuación diferencial tiene solución, cuando ésta pues satisface la ecuación diferencial. La ecuación diferencial tiene derivadas de primer o de segundo orden. Dependiendo de la forma de la ecuación diferencial, habrá que derivar la función y reemplazarla. Ahora, el detalle es cuando la solución está en forma implícita, dada en estos términos, perdón. Voy a acomodar por acá. Cuando viene en forma implícita, ¿no? Entonces, creo que hicimos un ejercicio y por allí no nos dio la respuesta, aunque debería darnos. Yo la revisé. No sé si ustedes comprobaron dónde estaba el error. Estaba acá, ¿no? Sí nos dio el denominador, pero no nos dio el numerador. Revisar, que es el caso de una solución escrita de forma implícita, ¿no? En algunos casos puede resultar un poco largo, como sucedió en el ejemplo que yo escogí al azar, pero pues no sé dónde me equivoqué, yo no la volví a revisar, espero que alguien lo haga, me diga, ¿no? Bueno, no sé si lo hicieron, parece que no. Queda pendiente. Qué pena, profe, buen día. Se me Buenos cortó días. el computador. Ah, listo, ok, no hay problema, ya te registré por acá. Bueno, entonces hay que revisar, ¿no? Todavía está ahí la tareita ahí de revisar qué pasó allí. Bueno, vamos a continuar. Hay un teorema el cual me da unas propiedades matemáticas y me dice cuándo una ecuación diferencial tiene solución. Pero sí es bueno tener en cuenta esas condiciones, ¿no? Bueno, ¿qué dice el teorema de Qué pena, puede volver a repetir, lo que pasa es que acá se cortó lo que estaba diciendo. Pero verifico, ¿todos me están escuchando claramente? Ahorita sí, profe. Bueno, de mi parte Sí, sí. profe. Listo. Bueno, entonces, ¿qué decía? Repito, última parte. La clase pasada lo que hicimos es comprobar, que fue la última parte, comprobar si dada de forma explícita o implícita es solución de una ecuación diferencial, como se pues reemplazando
esa función dada en la ecuación diferencial, pero para reemplazarla hay que derivar, ¿no? Dependiendo del número de derivadas que aparezcan en la ecuación diferencial. Se hicieron algunos ejercicios, algunos muy fáciles y otros un poco complicado por su estructura, ¿no? Y pues, a fin de cuentas, que no me dio el numerador, el denominador sí, el numerador no. No sé cuál fue el error y les había dicho que debían revisar, ¿no? Todo el proceso. Pero esa es entonces la forma verificar cuándo es solución. La otra recomendación es, por favor, revisar el libro de aplicaciones que me imagino lo descargaron, entonces también hay una diversidad de problemas resueltos, ¿no? Sería bueno que también lo revisen. Ahora, ya no vamos a enfocarnos en el proceso de verificar si es solución o no. Ahora vamos a hablar de un teorema que nos dice qué condiciones debe tener una ecuación diferencial para que esa ecuación diferencial tenga solución. En ocasiones, demostrar este teorema pues es complejo y entonces en ocasiones pues no se lo hace, simplemente lo vamos a mencionar, ¿no? Se llama teorema de existencia y unicidad. Teorema de existencia y unicidad. De la solución de una ED, de una ecuación diferencial. Teorema desarrollado por el matemático Picard. Entonces lo vamos a enunciar. ¿Qué dice? Sea R una región rectangular del plano, ¿no? En el plano XY. Esa es la región rectangular del plano XY. Definida por, o sea que X está entre dos valores fijos y Y también está entre, por eso se llama región rectangular. Ahorita la hago el dibujo, ¿no? Que contiene al punto, a un punto fijo de coordenadas X sub 0, Y sub 0 en su interior. Entonces, si f de xy y la derivada parcial de f con respecto a y son continuas en R, o sea, en la región, no estoy hablando de los reales, esta R es de región, son continuas en esta región rectangular. Un intervalo y con centro en X sub 0, ¿ya? O sea que ese intervalo está sobre el eje X con centro en X sub 0 y una única función y de X definida en Y que satisface de valor inicial. Bueno, y aquí surge un nuevo concepto que es un PBI. Vamos a utilizar las siglas PBI para hablar de problema de valor inicial.
Un problema de valor inicial se simboliza mediante esta notación. Ecuación diferencial y' o de y de x, cambiamos de color aquí. Recuerden que pueden escribir y' o de y de x igual a f de xy y por acá y de x sub 0 igual a y sub 0. Entonces, hay una ecuación diferencial de primer orden y hay una condición inicial. Estas se llaman condiciones iniciales, o sea, es un punto que se conoce, ¿ya? Esto que está aquí es el punto que nos están dando, o sea, conocemos un punto de la curva solución, ¿ya? Esto se llama entonces problema de valor inicial. Este punto satisface a la ecuación diferencial, es un punto. Ahorita lo hacemos en la práctica, ¿cómo sería este proceso? El teorema es solo para ecuaciones de primer orden, garantiza de una solución y nos dice que la solución va a ser única. Entonces, ejemplos que anteriormente, me devuelvo acá para que me entiendan un poquito. Hemos trabajado algunas ecuaciones diferenciales, aunque todavía no hemos encontrado la solución. Entonces, esta es una ecuación diferencial de primer orden. Todas hasta aquí van a ser de primer orden, ¿no? Algunas serán lineales, otras no lineales. Pero, por ejemplo, esta ecuación diferencial del ejemplo 2, miren que aquí se puede despejar y' y todo lo que queda de este lado puede ser cualquier estructura y no importa si no es lineal o lineal, no importa, pero yo despejo y' y de este lado, ya, de este lado va a quedar una estructura que depende de x y de y. Lo mismo pasa en los anteriores ejercicios, por ejemplo, esta, yo puedo despejar y', este que está restando pasa a sumar, va a ser algo que depende de x y de y, ¿no? Igualmente en, ¿cuál otra? En la última que trabajamos, aunque, ¿no? Yo puedo despejar de aquí de y de x, no, esta sí se la habíamos hecho, ¿no? Que era la que estaba acá. Es la misma, ¿no? Es la misma. Entonces, ¿a qué me refiero? Cuando estamos trabajando ecuaciones de primer orden, se puede despejar y' o de y de x y todo lo que queda del otro lado va a quedar en términos de x y y. No importa si no es términos de, o sea, va a aparecer x o y, ¿no? Ahí combinado. Entonces, ¿qué me dice el teoremita que acabo de expresar? En términos generales, ese diferenciales se generalizan mediante esta escritura y cuando el diferencial sí va a tener solución. ¿Cuándo? Aunque aquí es un poco matemático, ¿no? Cuando lo que queda del lado derecho al despejar y', que es una función que depende de x y su derivada parcial de primer orden con respecto a y es continua, entonces garantizamos la existencia de una única solución que va a pasar por este punto. Gráficamente, ¿qué me está diciendo? Bueno, voy a tratar de hacer aquí el gráfico. Que en la región definida entre A y B, y acá entre C y D, pongámoslo así, no importa. Pues por aquí se va a formar un rectángulo, más o menos así. Y la región es esta, región rectangular. Bueno, y en esa región rectangular hay un punto, ya, en un punto x sub 0. Bueno, por aquí dentro, en cualquier posición, aquí dentro. Digamos la que esté por aquí. Un x sub 0 y aquí está un y sub 0. ¿Ya?
Esta región hace parte, obviamente, del dominio de esta función. No es que vamos a graficar nada por el estilo, aunque ya muchas gráficas y superficies y dominios hemos hecho en cálculo multivariado, pero simplemente me interesa la región rectangular. Y aquí está definido este punto. Entonces, si la estructura de lo que queda la parte derecha es continua y además su derivada parcial con respecto a y es continua en esta región, entonces por este punto nos dice que va a pasar una sola curva, que la voy a trazar aquí en color azul, que pasa por ese punto y es única. Esta curva representa a y de x, ¿no? Y esta curva se define en un intervalo y por eso habla de un intervalo y con centro en x sub 0. Esta está definida en este intervalo, ¿ya? Bueno, cuando encontramos la solución de una ecuación diferencial, o sea, si la ecuación diferencial viene solita, sin esto de acá abajo, simplemente la ecuación diferencial, ¿no? Y uno se pone a encontrar la solución, lo que va a encontrar es una solución general. Ya lo voy a escribir, ¿no? Yo lo voy a escribir. Y por allí vamos a empezar. Primero vamos a encontrar la solución de una ecuación diferencial dada según los métodos dispuestos para este proceso. Encontraremos primero una solución general. Y el problema viene acompañado de una condición inicial, esa solución general se va a convertir en una solución particular. Es decir, vamos a tener que reemplazar este punto que me dan, porque estos van a ser números conocidos, ¿ya? Los vamos a tener que solución, para que esa solución se convierta en una solución particular para representar a una curva que pasa por ese punto, ¿no? Entonces, en principio, la solución general es una familia de curvas, ¿ya? Pero si ya tengo un punto fijo, lo que voy a encontrar no es una familia de curvas o de soluciones, sino una única solución de este teorema. Entonces, nos sirve más o menos para identificar si la ecuación diferencial va a tener o no solución. Ahora, identificar estos aspectos de que si la función es continua y si su derivada parcial con respecto a y es continua, pues requiere de elementos que se analizaron en cálculo multivariado para estudiar la continuidad de una función. Yo mencioné algunas cosas, los límites, pero no todos. Entonces, puede que en algunos casos esto... Y como este tipo de teoremas más se presentan como ejercicios de análisis multivariado, que es el curso de cálculo multivariado, pero a más profundidad. Entonces allá sí toca verificar que la solución existe. De aquí en adelante, todas las ecuaciones diferenciales que trabajemos van con este teorema tener solución. No es necesario que hagan este proceso, ¿no? Simplemente que aquí lo menciono porque hace parte de la temática, ¿no? Un teorema de existencia y unicidad. En unos casos será muy fácil verificar esto, pero para otros casos será un poco complejo, inclusive más difícil de verificar que cumple estas condiciones. Entonces, por eso se trata ese tipo de ejercicios, sino más bien directo los métodos. Que, que se les quede. ¿Qué es un problema de valor inicial? ¿Qué es un PBI? Un PBI es una ecuación diferencial acompañada conocido, que se llama condición inicial. Precisamente ahora entraremos a hablar de ese aspecto, ya cómo es un problema. Muy bien, vamos a hablar de la solución, ¿no? De la solución. He hablado mucho de las soluciones, entonces aquí, ¿quién es la solución? Si una ecuación diferencial con el teorema, entonces tendrá solución.
Esta, inicialmente, será una solución general. Una solución general de la forma. Lo vamos a escribir así. De x, y, c1 a 0. Siempre que la ecuación diferencial tenga la forma, lo escribo en mayúsculas, x, y igual a 0. Ahora, esta es otra notación, ¿no? Si bien se puede escribir en estos términos una ecuación diferencial, ¿ya? Eso es cuando despejo y', ¿no? Pero a veces las ecuaciones diferenciales no vienen despejadas y', y entonces una forma de simbolizarlas en términos generales es mediante esta escritura, ¿no? Esta es una forma general y universal de representar a una ecuación diferencial de orden 1, con esta notación. Si una ecuación diferencial es de orden 1, de primer orden, su solución va a tener esta forma. O sea, van a aparecer las variables x y y con una constante. Si la ecuación diferencial es de grado 2, entonces la solución va a tener esta forma. X, Y, ¿ya? C1 y C2 igual a 0. Siempre que la ecuación diferencial tenga esta forma. F de X, Y, Y' y Y2'. Trabajemos ecuaciones diferenciales de orden 2, que está mucho más adelante. Soluciones por los métodos que ya vamos a exponer, entonces la solución constantes de integración. En este primer tema, pues, nos vamos a enfocar en el primer orden y ya se van a dar cuenta que las soluciones va a aparecer una constante de integración, ¿ya? Y así, en términos generales, la solución tendrá la forma x, y, c1, c2, puntos suspensivos, c sub n, va a aparecer n integración en la solución siempre que la ecuación diferencial sea de esta forma. F, X, Y, Y2', Y3', puntos suspensivos, Y, N igual a 0, ¿no? Entonces, esta es como la generalización de todo esto. Así es esta parte. Ahora, cada C suite, C1, C2, C3, C4, Cn, ¿no? Si cada C suite es real fijo, ¿ya? Digamos, es un número real fijo A, ¿ya? Es un número real fijo. Es G de X, C1, por ejemplo, se convierte en solución particular. O sea que la solución particular se desprende de la solución. Vamos a C sub 1 un valor fijo real, ¿no? Se convierte en solución particular. Este proceso resulta de reemplazar la condición inicial, trabajando en un PBI, problema de valor inicial, la condición inicial en la solución general.
Entonces, esto sucede cuando la ecuación diferencial que nos piden solucionar viene acompañada de un número fijo. Este va a ser un número fijo. Lo que se hace es reemplazar esos números fijos en esta ecuación, en esta solución general. Vas a hacer como una incógnita, la más y le va a dar un número. Esta de aquí ya se va a convertir para retomo hasta aquí. No sabe la solución de una ecuación diferencial. Hasta ahorita, nada. Como que resumiendo todo, ¿no? Desde el principio, empezamos con ¿qué? Identificando las diversas definiciones para mirar ¿no? El orden, la linealidad, ¿ya? Si es ordinaria. De aquí en adelante todas serán ecuaciones diferenciales ordinarias. Algunas serán lineales, otras no. Pero eso es lo de menos por ahora. Luego verificamos cuando una función dada de una ecuación explícita en el caso de que sea implícita, y es donde se hace un poco más de trabajo. Hablando de un teorema de existencia y unicidad, ¿da? Garantiza cuando una ecuación diferencial dada orden, de primer orden, tiene solución única. ¿Ya? Que no vamos a probar porque las ecuaciones diferenciales que vienen son de primer orden y hacer encontrarla. ¿Ya? Ahora, la ecuación diferencial en algunos casos va a venir acompañada de una condición inicial. Si la ecuación diferencial que nos piden solucionar no viene acompañada de una condición inicial, no hay problema. Con el método que se aplique, nosotros lo que primero es una solución general. O sea, por ahora nos vamos a enfocar en este aspecto, ¿no? ¿Por qué? Porque nos vamos a centrar en ecuaciones diferenciales de orden 1. Mucho más adelante hablaremos de las ecuaciones diferenciales de orden 2 y orden n y ya se darán cuenta qué sucede con estas constantes. Ahora bien, si la ecuación diferencial no es un PBI, solamente viene solita la ecuación diferencial, entonces va a llevar a encontrar una solución general. En esta solución general va a aparecer ¿no? Va a aparecer una constante de integración. Si no conocemos la condición inicial, la solución queda en estos términos. Ahora, si la ecuación diferencial viene acompañada de una condición inicial, a eso se le llama un problema de valor inicial, es decir, a todo esto en conjunto se le conoce como un PBI. Y esa condición inicial la utilizaremos cuando encontremos la solución general, reemplazando x por x sub 0, y por y sub 0, y encontrando C sub 1. C sub 1 al hacer ese proceso les va a dar un número real y por ende lo que se encuentra es una solución particular, que en términos generales va a representar a una curva que pasa por ese punto conocido. ¿Qué sucede allí, chicos? Bueno, ya vamos a entrar en materia a encontrar precisamente eso. Profe, una preguntita, qué pena. Digamos, Dale. en la parte de ingeniería, ¿en qué dónde se puede aplicar, digamos, este teorema? O, Bueno, a ver, el teorema lo que nos garantiza de aquí en adelante, bueno, por ejemplo, ¿no? Una cosa. Sistemas dinámicos se enfoca en ecuaciones diferenciales y un poco más avanzadito en sistemas de ecuaciones diferenciales, ¿no? Cuyas ecuaciones diferenciales con este teorema. Ahora, cuando uno modela un fenómeno, ¿ya? O un fenómeno biológico, los fenómenos están cambiando en el tiempo. Esos cambios son las razones de cambio que estudiamos en multivariado también, ¿no? Razones de cambio.
Y esos pequeños cambios son los que modelamos con ecuaciones diferenciales. Entonces, ya cuando uno tiene experiencia en esto, ¿no? Se enfrenta a algún fenómeno físico. En mi caso, pues yo analizo enfermedades y más o menos comprendemos las relaciones entre esas variables y generamos una función, ¿ya? Una función. No generamos la función, como generamos son razones de cambio, o sea, derivadas, ¿ya? Derivadas. Y esas derivadas se relacionan de alguna manera. Y esa relación de esas derivadas va a generar una ecuación diferencial. Y ahí está el detalle. ¿Será que esa ecuación diferencial que yo genero, sí será que tiene solución o no? Entonces, esto me dice si ese modelo que yo generé va a ser válido, va a tener solución teórica, ¿no? Teórica. La solución de una ecuación diferencial, ¿quién es? Es la función que modela, es la función que modela todo ese fenómeno físico que yo quiero comprender, ¿no? Entonces, cuando hablamos de modelación matemática, si hay un fenómeno físico que yo quiero comprender, entender qué pasa, ¿no? Modelarlo, en otras palabras, modelarlo. Y hacer diferentes escenarios de lo que pueda pasar. Pero entonces, ese modelo físico se modela mediante una función, pero yo no voy a poder generar directamente la función, porque si no el problema estaría resuelto. Una función univariada o una función multivariada, ¿no? El problema es que yo no voy a poder encontrar esa función multivariada de inmediato. No. Lo que uno genera derivadas con respecto, bueno, si es un modelo multivariado, pues se generan derivadas parciales que yo voy a obtener, ¿ya? Si es un modelo univariado, pues se van a generar derivadas ordinarias y si pueden tener más de una variable, de pronto se genera un sistema de ecuaciones diferenciales ordinarias, ¿no? Pero entonces, ¿cómo saber si esas ecuaciones diferenciales que se generan son válidas, tienen solución o no? Ahí se aplica este teorema. ¿Qué sucede si la ecuación diferencial no cumple con estas condiciones? Pues deberá revisar si el modelo de ecuaciones diferenciales que usted generó está bien o algo está pasando allí o lo está modelando mal, ¿no? Ahora, el teorema puede que te diga, y tú lo verificas, esto es un poco engorroso a veces, pero ya verificas que sí tiene solución. Ahora, el detalle va a ser encontrar esa solución. Los métodos que vamos a estudiar son para encontrar ese tipo de soluciones. Pero ya en la realidad, cuando uno encuentra un modelo matemático en ecuaciones diferenciales de un fenómeno, sí tienen solución, pero encontrar esa solución es muy complicado. Y entonces, ¿cuál es el camino a seguir? Pues los famosos métodos numéricos, y entonces ahí uno entra a utilizar MATLAB, etcétera, para encontrar soluciones que nosotros las llamamos soluciones numéricas. Pero ahí ya entra otra teoría, que es algo que se estudia en sistemas dinámicos, que tienen que ver con teoría de, a ver, recuerdo un poco, no me acuerdo, pero tiene que ver con un poco de álgebra también, ¿no? Álgebra lineal, análisis de estabilidad, análisis de senderos, bueno, etcétera, ¿no? Ahí entran otro poco de teorías, pero más o menos esa es la idea en la modelación. Nosotros más adelante tenemos el capítulo o el tema 2 en donde miraremos aplicaciones y se van a dar cuando modelemos diversos fenómenos físicos y químicos. Lo primero que se va a generar son ecuaciones diferenciales. Y de esa ecuación diferencial, la solución va a ser una función que modela el problema, ¿no? Entonces ahí cuenta de cuál es el objetivo de todo esto. Siempre Eso un es. poquito complicado, ¿no, profe? Claro, y verán lo que pasa aquí, ¿no? Cuando uno va a modelar situaciones reales,
Bueno, en sistemas dinámicos, los modelos son sistemas de ecuaciones diferenciales, es decir, no es solamente varias, y la mayoría dependen del tiempo, ¿no? Entonces ahí hay que saber bastante de álgebra lineal, en análisis de estabilidad y todo este cuento. Hay ingenieros y matemáticos que se especializan en esta parte que se llama sistemas dinámicos. Modelar diversos fenómenos, ¿no? Ya en la parte de ingeniería, etcétera, enfermedades. La otra parte de la modelación, cuando los fenómenos son multivariados, resulta que las ecuaciones diferenciales que modelan muy bien esos problemas son precisamente las parciales. Ahora, ¿cómo encontrar la solución de una ecuación diferencial parcial y cómo encontrar la solución de un sistema de ecuaciones diferenciales parciales? Y la mayoría de fenómenos se ajustan más a las parciales que a las ordinarias, ¿no? Y ahí sí ya es más complicado. Entonces necesitas conocer todo el curso de ecuaciones diferenciales parciales y subcursos que contiene este, ¿no? Y además el manejo de programación, porque muchas ecuaciones diferenciales no tienen solución teórica, son numéricas. Algo que a mí me pasó cuando intenté modelar la dinámica del dengue, ¿no? Entonces, yo trabajo en probabilidad, pero en ese proceso de trabajar probabilidad, pues también aparecieron derivadas parciales y me encontré con una derivada, con una sola ecuación en derivadas parciales. Y resolverla era muy, muy complicado y me tocó hacerlo por métodos numéricos. Es decir, cuando uno ya se mete en modelación un poco avanzadita, pues por allá se va a encontrar con sistemas de ecuaciones diferenciales derivadas parciales. Pero ¿cómo uno comprende eso? Pues en base a estas teorías básicas, ¿no? Y otra cosa que les comento, porque a veces como que los chicos dicen, bueno, ¿y para qué estudiamos esto, no? Videos del MIT. ¿Sí saben quién es el MIT? El Instituto Tecnológico de Massachusetts, si no estoy mal, una de Exacto, las mejores universidades del mundo. exacto. Verán, por ejemplo, les voy a indicar por acá, algo que miraron conmigo, ¿no? Estaba mirando, en ecuaciones diferenciales casi es el mismo proceso, pero veamos aquí, cálculo multivariado, MIT. No he buscado el de ecuaciones diferenciales, ¿no? Este es todo el cálculo multivariado de la MIT. Y pues, miren, por ejemplo, que aquí explica casi todos los temas que conmigo abordamos, ¿no? Solo que estos van más rápidos, ¿no? Aquí explica, miren, ahí estaba lo de gradiente. Bueno, sería bueno que los observen, ¿no? Pero entonces los temas como que son globales. Y miren cómo explican, ¿no? A la antigua, o sea, con Pura tabla de tiza. Ajá, sí. Pero los temas son universales, o sea, ellos miran cálculo integral, cálculo diferencial, cálculo integral, cálculo multivariado. Eso se darán cuenta que algunos problemas que ellos ponen, pues nosotros por acá también lo resolvimos. Y lo mismo sucede con ecuaciones diferenciales, ¿no? Busquen ecuaciones diferenciales, MIT, ahí están todos los cursos. Ellos lo hacen, a veces uno acá como que va más lento, ¿no? Pero esos manes vuelan. Y por eso el de multivariado, ellos sí llegan hasta el vectorial, cosa que yo lo quería hacer, pero pues es muy difícil por la intensidad horaria, ¿no? Además, pues MIT van los estudiantes, ustedes saben, pues, casi los genios, ¿no? Allá y los profes avanzan un montón, pero las temáticas en sí son las mismas, ¿no? Prácticamente es el libro de Larson. Ellos, el libro de Larson, casi completo, ¿no? Y la misma anotación y todo de Larson. A mí me gusta utilizar Larson porque pues son libros internacionales, ¿no? Entonces, miren, los temas de cálculo, lo que miran acá, se mira ya en la
MIT, en Harvard, donde sea, ¿no? No se van a quitar de los planes de estudio nunca, yo no creería, ¿no? Porque igual la tecnología ha ido avanzando. Entonces, es algo que se aborda y es por algo. ¿Por qué? Porque en algún momento se lo aplica, siempre y cuando nosotros nos metamos en el mundo de la modelación matemática. No hay que ser un matemático para modelar, sino que puede ser un ingeniero, ¿no? Yo tuve varios compañeros que eran ingenieros, ¿no? De otras áreas y estudiaban conmigo ahí en la maestría. Me imagino que cuando tengo la oportunidad de hacer un doctorado, pues en matemática aplicada tendré muchos compañeros de ingeniería, ¿no? Pero pues ya en el campo de las ciencias como tal, ¿no? Entonces, sería interesante que observen esos videos para el inglés y toda esa cuestión, ¿no? Creo que hay el de ecuaciones diferenciales y pues se darán cuenta que las temáticas que se abordan son muy similares. ¿Por qué? Porque la matemática es universal, es lo mismo, ¿no? Eso pues como para indicarles un poquito del contexto y ya haremos una aproximación hacia las aplicaciones, ¿no? En este curso de ecuaciones diferenciales. Bueno, eso sería, Yepes, más o menos, pues, ¿para qué me sirve lo que estamos analizando acá, ¿no? Aunque realmente hay unas cosas, pero esto es la tipo de cosas complejas. Bueno. Vale, profe, gracias. A ver, seguidamente vamos a hablar bueno, iba a hablar de ecuación de continuidad, esa mejor la dejo para después. Vamos con los métodos. De solución de ideales. Entonces, aquí ya vamos a encontrar la solución de una ecuación diferencial y se darán cuenta que los procesos que seguimos no es nada nuevo porque es lo anterior. ¿Y en qué se enfoca? En integrar. Las integrales van a ser el camino para encontrar la solución de una ecuación diferencial. Y empecemos por el método o por las ecuaciones diferenciales que se solucionan de manera más sencilla, que es el de variables separables. Variables separables. Definición. Se dice que una ecuación diferencial de la forma. Recuerde que aquí estamos con las de primer orden, de la forma. De y de x igual a g de x sobre h de y, o en su defecto, de y de x igual a h de y por g de x. Pueden estar multiplicándose, escribamos mejor esto de acá, o pueden estar dividiéndose. División o multiplicación, ¿ya? Por eso se dice variables separables. Y no hay, como en este caso general, donde está combinado x y y en una sola, sino que están separadas como división o como producto. Entonces, significa que esta es separable o de variables separables. Entonces, usted aquí es fácil separar, ¿no? De y con h de y. ¿Y cómo se separa, no? ¿Cómo se separa? De esta manera. La anterior ecuación diferencial se puede escribir, o las dos anteriores, ¿no? Se pueden escribir como. Entonces, significa que usted puede separar cada variable correspondiente con su respectivo diferencial. En el caso de esta ecuación diferencial, ¿usted cómo puede separar esto?
siempre debe separar la variable con su respectivo diferencial. En este caso, y con dy. Y estos diferenciales siempre deben quedar en el numerador, no deben quedar dividiendo. Entonces, ¿cómo se separa en este caso cuando están dividiendo? Quedaría h de y con dy igual, y del otro lado quedaría g de x con dx. Miren, así se podría separar. O, en el otro caso, le quedaría dy sobre h de y, g de x con dx. Para cualquiera de los dos, yo puedo separar, pero noten que de y siempre queda en el numerador, no debe quedar dividiendo, jamás. ¿Y por qué no debe quedar dividiendo? Porque la idea es encontrar la solución. Y si es este caso, ¿cómo encuentro la solución? Integrando a ambos lados. Entonces el proceso que sigue es precisamente el de integrar. Entonces se integra h de y se integra g de x. Y como estamos integrando, cada vez que se integra aparece, ¿qué aparece? La constante, pues. Constante, sí. Integración, aparece c. Y por eso viene el primer caso, siempre va a aparecer una constante de integración. Acá la llamamos en términos generales C1, ¿no? Pero como ya estamos aquí en la práctica, simplemente llamémosla C. O C1 si usted quiere llamarlo, ¿no? C. Y en este caso igual, pues, integral de dy sobre h de y, integral de g de x más también la constante de integración. Listo, seguramente al hacer este proceso, la solución general. Subamos un poco esto. Entonces, cuando haga el proceso, entonces, en términos generales, le va a quedar una G mayúscula de X, Y y Z, igual a 0. Y acá igual, le va a también generar la misma, X, Y, Z igual a 0. Entonces, lo primero que se va a obtener son una solución general. Si la ecuación diferencial viene acompañada de una condición inicial, o sea, es un PBI, va a utilizar esa condición inicial para encontrarse y va a generar entonces una solución particular. Vamos con los ejemplos. Profe, un tantico nomás en lo anterior. Sí, profe, por favor. Un momentico para copiar, por favor. Listo. Profe, ¿ahí se genera la misma G en el un lado y en el otro? ¿O cómo es que es ahí? Sí, claro, es la misma, ¿no? Es la misma solución, ya sea, bueno, ¿no? A eso, o sea, se genera una solución general, no significa que las dos vayan a ser iguales, ¿no? O sea, una cosa es que estas dos se dividen, otra cosa es que se multipliquen, pues obviamente las soluciones van a ser distintas, ¿no? Por la Ah, ya. Listo. Esto ya se lo mira pues en los casos particulares. Ok. Bueno, muy bien. Continuamos entonces. Vamos con el ejemplo. Voy a tomar este ejemplo que pone acá el libro, pero me parece interesante ubicarlo para que se den cuenta cuando vienen funciones trascendentes. No siempre vienen directamente así, ¿no? Donde uno pueda ver un producto o aspecto trascendental. Entonces, el objetivo para que una ecuación sea de variables separables es que yo pueda separar la función de x por un lado y la función de y por otro lado, multiplicando o dividiendo. ¿Que aquí puedo separar? ¿Qué dice? ¿O no? ¿Será que puedo separar esto en el producto o el cociente de dos funciones donde una dependa solo de x y la otra dependa solo de y? ¿Qué dirían? ¿Cómo, profe? Qué pena la pregunta, ¿me la puede volver a repetir? Bueno,
Nos dan esta ecuación diferencial. Y siempre van a hacer esto. Cada vez que le den una ecuación diferencial, el primer método que usted debe observar es el de variables separables. ¿Ya? Hay que verificar primero si yo puedo separar esta función y convertirla en un producto de dos funciones, donde una dependa de x y la otra dependa de y. O, en su defecto, en un cociente, donde uno dependa de x y el otro dependa de y. ¿Qué dicen? ¿Será que Ahí no toca aplicar como las propiedades de los exponenciales? entonces dime cómo se separan? ¿Cómo quedaría? Yo creo que quedaría de y de x va a ser igual a elevado a la 3x por e elevado a la 2y. ¿Ya? ¿Qué aplicamos? Pues lo que tú dijiste, propiedades de la potenciación, porque esto sigue siendo una potencia, ¿no? Entonces, así se separa por propiedades de la potenciación y ya nos queda, aquí estaría implícitamente, llamémosla esta, f de x y acá quedaría g de y, ¿no? Entonces queda un producto. Y entonces puedo separar variables, es de variables separables. BS, es de variables separables. Lo que sigue es lo que acá definimos en términos generales, entonces quedaría pilas, lo que depende de y con dy. Esto que está multiplicando, pues pasa a dividir, quedaría dy sobre e a la 2y. Quedaría e a la 3x fijo y este de x pasa a multiplicar porque los diferenciales siempre deben quedar arriba. Paso siguiente es integrar. Entonces nos quedaría integral d de y sobre e a la 2y igual a integral de e a la 3x de x y de una vez le aumento la constante que va a salir allí. Pilas. Y voy a preguntar, por favor, encuentren la solución de estas dos integrales. Encuentren las soluciones y en 2 minuticos pregunto a cualquiera. 2 minuticos y pregunto. Bueno, a ver, veamos. La lista de transfer. Brandon Bastidas. Sí, profe. De esta integral de aquí. ¿Qué te dio? ¿O qué hiciste? O si no, pues tienes alguna idea de cómo resolverla. ¿O no, Brandon? No, profe, a ver, espera un momento. Mm,
No, profe. Bueno, verán. Aquí tal vez puede que en algunos casos resulten unas integrales complicadas que habrá que hacerlas por fracciones parciales, o otras que sean sencillas. De todas maneras, ¿qué me interesa acá, no? En algún momento me va a interesar la modelación, o sea, dado un problema, que encuentren la ecuación diferencial que modela ese problema. Ese es el fin. Luego viene el paso de resolver esa ecuación diferencial. Y en el proceso de resolver la ecuación diferencial, aplicar bien el método. Y luego vendrá el proceso de integración. Ese de integración ya va a ser lo mínimo acá. Ya pasamos todo un curso de cálculo integral, entonces, pues, tenemos unas tablas, ahora sí, que tengan a la mano. Ya voy a resolver esa integral es elemental, ¿no? Pero como a veces se olvida, entonces, de todas maneras, tengan las integrales que presenta el libro de Layton. Ese es bueno, ese tiene allí varias. Creo que ya lo mencioné, si no lo repito acá. El de Layton, acá al final están todas las integrales. Aquí están, pasé. Entonces la idea es como que tengan en cuenta esa tablita, porque aquí están todas, ¿no? Ahí están las inversas trigonométricas, trabajando por acá, ¿no? Es bueno tener a la mano. Cualquiera de esas puede salir. Ahora, vamos a lo de acá sin necesidad de esa tabla. Bueno, esta integral tiene la base, la integral exponencial. Entonces, ¿qué hacemos? Reescribimos esto que está aquí. Utilicemos este lado. ¿Qué nos quedaría? Esta exponencial era arriba, por lo tanto sube con signo negativo. Igual a la integral de e a la 3x dx más e. Recuerden aquí, la integral de e a la u de u. ¿Quién es la integral de e a la u de u? O de e a la x de x, si así lo quieren mencionar. Pero sustitución toca ahí, profe. Sí, ¿no? No, primero recordemos, sí, también por sustitución. ¿Quién era x? Mónica, ¿quién E era? a la X. Sí, E a la x más e, ¿no? E a la x. Bueno, e a la x nomás, porque la c ya está acá. Integral, en términos generales, de a la x de x. Recuerden que si quieren lo pueden hacer por sustitución o si no, aplicando la fórmula de la integral de f de a de x. ¿Cómo era? Cuando está multiplicada la x por una constante es fácil. Sobre a por e a la ax más e. Recuerden esto, ¿no? La integral de e a la ax es 1 sobre a por e a la ax. Entonces, teniendo en cuenta esto de aquí, ¿cómo nos quedaría esta integral? Ahí sí ya creo que la detectaron, ¿o no? Sería menos un medio de e a la menos 2y. Claro, sería 1 sobre menos 2, o sea, menos un medio de la misma. Igual, ¿y esta integral de acá? Un tercio de e a la 3x, ¿no? Más e. Más así. Y listo. Y ahí queda. Ya. Esa es la solución. ¿Qué se hace? Simplemente pasar esto a un solo lado. Perdón, la pregunta, y de pronto si lo olvidé también. En la integral de la izquierda, digamos, ¿esa no aparece constantes o no? ¿O cómo? ¿Solo es una constante o qué? Solo, sí, solo es una constante. Una sola C al final. ¿Ya? Solo es una Ok. constante. Eso sería, entonces usted esto lo puede escribir, si quiere, como, ya, miren cómo voy a escribir. Bueno, este puede pasar de este lado, no hay problema. Un tercio a la 3x, ya, más un medio de e a la menos 2y igual a c. ¿Qué pasó? Este pasa a este lado
y C pasaría al otro lado, ¿no? Negativo. Pero el menos es absorbido por el C, entonces todo queda positivo. Entonces, como quiera, no hay problema. Lo puede dejar así o lo puede dejar así, como quiera. Entonces, a veces es mejor como dejarlo así en estos términos, ¿no? Pero pues puede que de pronto también en algunos libros quede así, ¿no? Entonces, ambas son válidas, ambas son válidas. Y a eso me refería, ¿no? Cuando la solución queda en términos de X, Y y Z. A eso me refería, ¿ya? Igual a cero. Cuando digo igual a cero es que este C puede pasar a restar acá o todo de un solo lado, ¿no? Entonces, otra forma también, y creo que es la mejor, quedaría menos un medio de E a la menos 2Y menos un tercio de E a la 3X, si quiere menos C, igual a cero. También es otra forma. Solo que en estas dos no se ha modificado ningún signo de los dos, ¿no? De estos. En este sí. Entonces, cualquiera de estas puede utilizar, ¿no? Bueno, vamos Profe, con más ejemplos. dejarla, dejarla siempre igualada a cero. Sí, déjela siempre igualada a cero si quiere. Igual, ¿no? Cualquiera de las tres es válida. Si quiere, déjelo igualada a cero, no hay problema. Bueno, ahorita voy a pasar a los que están planteados en el libro de... Bueno, aquí podemos escoger cualquiera, ¿no? El de aplicaciones con el de la de Antioquia. Vamos a pasar a utilizar el de la de Antioquia. ¿Listo? Entonces, aquí, pues, de pronto el detalle van a ser las integrales, ¿no? Ya es fácil verificar cuando es de variables separables. Bueno. Muy bien. Vamos a abrir el librito de... ¿Dónde está? Aplicaciones con mentor. Aquí está. Pues me bajé mucho. Pero miren que aquí estaba la que yo acabé de hacer. Y aquí hay otras que están propuestas, ustedes ya las revisan, ¿no? Uno que sea un problema de valor inicial, de la sección 2.12, que tienen respuesta. Igual ustedes están revisando, ¿no? Las temáticas que siguen. Yo no me acuerdo cuál resolví el anterior semestre, pues espero que nos coja la misma. Y bueno, ¿cuál de estas? A ver. Aquí escojamos uno que sea un problema de valor inicial. ¿Cuáles son problemas de valor inicial? El primero no es una ecuación diferencial sola. Segundo, tampoco no es de valor inicial. Por ejemplo, el 4 es de valor inicial porque hay una condición. El 4, este no, y este sería interesante, ¿no? Resolverlo, ustedes esperan cuál. Este también es por el problema de valor inicial porque hay una condición inicial. Y aquí hay un problema de valor inicial, ¿no? Es una sola ecuación diferencial con varias condiciones.
Ese 8 no, ese 8 todavía no, ese lo vamos a resolver ¿qué es? Aunque se podría, pero lo vamos a meter dentro del campo de aplicaciones. Entonces ustedes dirán, ¿cuál resolvemos? Pues, profe, de menos a más, ¿no? Como se dice, o sea, una sencilla y Opinaría lo mismo. nivel, porque esa última quedamos medio locos. Bueno, a ver, uno que sea un problema de valor inicial. De estos, ¿cuál eran? Es el 1 y 2, 3 no son, resolvamos el cuarto. Aunque ahí voy a resolver el cuarto y el quinto, ¿no? Porque las demás ya se van a dar cuenta que son fáciles, el cuarto y el quinto. La recomendación es que revisen también las clases del anterior semestre, porque de pronto ya puede que haya escogido otras, ¿no? Entonces ahí quedaría casi resuelto todo. Además que está el libro de Takeuchi y el libro de Becerril, ¿no? En donde también hay varios problemas que están resueltos y muchos que están propuestos. El de Becerril es interesante porque tiene todas las soluciones de todos los ejercicios planteados, ¿no? Hay muchos para las guías y los parciales. ¿Cómo, profe? Repite, qué pena el nombre. El de Becerril, que es el otro libro, ¿no? Que ese está con qué nombre. Espérate, copio esto primero. El libro que tiene varios problemas propuestos y que están resueltas y que tiene la solución, ¿no? Para uno darse cuenta si está bien o mal, es el de, veamos por acá. ¿De dónde les dejé los libros? Uy, no les he subido los libros, ¿no? Lo dijo en la introducción, que algo así, ahí donde está mi currículo era, ¿no, profe? ¿No? A ver, esperen. Si no los ubico de una vez esos libros. Eso es una base. A ver, espérenme un momentico. Bueno, tengo los libros de cálculo. Este proceso. Libros. Versiones. Bueno. Les voy a subir allí en ese espacio y ya les comparto el link. Aquí están los libros. Entonces, miren, ese el subir el de SIL también, aunque ese no está completo. El de aplicaciones, el que estamos utilizando. El de Yu Takeuchi y el de... Está con el nombre Ecuaciones Diff, pero ese es el de Becerril. Bueno, y se están subiendo. Yo ya les comparto. Ahora que se carguen, porque demora un poco, son pesaditos, les comparto el link, ¿no? Para que ustedes entren y los puedan descargar. Entonces, allí el que
el que tiene todas las soluciones es este último, ecuaciones diff. No. El de Takeuchi también es interesante, solo que no tienen todas las soluciones, ¿no? Pero el otro sí. Bueno, veamos esta ecuación diferencial. Tenemos la ecuación diferencial. Este es un PBI. De esta manera, aunque aquí este libro no lo describe como no lo suele describir normalmente, entonces aquí se escribe la ecuación diferencial a la condición y de pi medios igual a e. Recuerden que una condición inicial realmente genera un punto de coordenadas x y y. E vale e, ¿no? Hay que aprender a mirar esta condición inicial como un punto. Pi medios e. Esto es lo que vale y. Es un PBI. Entonces resolvamos este problema. Solución. Vale. La ecuación diferencial está en términos de y'. Usted la va a escribir, observar los diferenciales. Sen de x igual a y por logaritmo natural. ¿Qué? Pareciera que sí, ¿no, profe? Claro, Sí, está profe. separado. Y con y están por... O sea, ¿cuándo no es de variables separables? Cuando de pronto usted tenga por allí logaritmo natural de y por x. Eso ya no es de variables separables, ¿no? Aquí dentro y por x. Entonces, de este lado está algo que y. Entonces, yo puedo separar perfectamente x con dx haciendo este proceso, ¿no? Entonces, primero lo de y con dy. Queda dy de ese lado y esto pasa a dividir. Estaría el de x a multiplicar y el sen de x a dividir, entonces nos queda 1 sen de x de x y queda en variables separables. Proceso siguiente, integrar. Bueno. Esta integral de dy sobre y, logaritmo natural de y. ¿Cuánto vale esa integral, señores? Facilita. ¿Qué me dice? ¿Mm? ¿Qué me diría? A ver, bueno, ya cargaron. Ahora comparto el enlace. ¿Qué me diría por acá en la lista? Sí, profe. Jonathan, ¿cómo crees que sería la integral de esto? ¿O alguna idea de la solución? Profe, la verdad. A ver, espera un momentico. No, profe, estoy un poquito perdido, la verdad. Bueno, entonces la opción es que de pronto la miren en las tablas de integrales y si no está en la tabla de integrales, pues ni modo, hay que hacerla, ¿no? A veces son por sustitución. Entonces lo primero que uno observa es mirar si esto es por la integral de sobre y por logaritmo natural de y. Para esta utilizo la sustitución u igual. Utilicemos los colorcitos por acá. Este es por sustitución, miren. Si llamamos u al logaritmo natural de y, de u, pues es por dy, ¿no? Miren, sustitución elemental. Y está todo en la integral. Por lo tanto, esta integral queda reescrita como
de y sobre y es de u. Y logaritmo natural de y es u. ¿Y a qué equivale esta integral? De u sobre u. Mónica. Logaritmo natural de u más c, ¿no es eso? ¿No? Listo. Bueno, logaritmo natural de valor absoluto de u más c. ¿Ya? Logaritmo natural de valor absoluto de u más c. Equivale a esta integral. Listo. Entonces, aquí ya no vamos a poner más c, simplemente logaritmo natural de u, ¿ya? Pero aquí nos falta, ¿no? Como u vale logaritmo natural de y, entonces les quedaría logaritmo de valor absoluto de logaritmo natural de y más c. Más c. Resulta que acá en ecuaciones diferenciales no se le pone el valor absoluto, simplemente, o bueno, dejémoslo mejor, ¿no? Yo lo voy a dejar. Es mejor como dejarlo hasta allí. Y entonces ya tenemos la solución, que es esta, ya la C no la vamos a utilizar a la izquierda. Me falta la otra. Integral de x sobre sen de x. ¿A qué equivale esa integral? Profesor, ¿no es como la cosecante? La integral de la cosecante. Profe, eso también se hace por sustitución, ¿no? ¿Está? Bueno, ¿quién sería u si es por sustitución? ¿Sí será por sustitución? No, no es por sustitución. Esta integral rápida de solucionarla, pero ya nosotros sí la hicimos, la integral de dx sobre sen de x, recuerden que es cosecante de x, ¿ya? ¿Y quién era la integral de cosecante de x? Aquí no es necesario hacer todo el proceso, porque resulta que esta integral de cosecante de x se hace con la sustitución universal, ¿no? Ustedes recordarán que hicimos la sustitución universal. Yo resolví la integral de secante, o no me acuerdo si resolví la integral de cosecante en cálculo integral, con ustedes sí lo hicimos. Entonces, no es necesario hacer todo el proceso, vamos a las tablas, integral de cosecante. Creo que es logaritmo natural de cosecante de x y secante integral de eta, ¿no? De cosecante. Profe, Están entrecortados. les he cortado, ¿verdad? Sí, Sí, Escucho profe, todo eso. entrecortado todo lo que acabo de decir desde que inició. Y ahorita se cortó. Sí. De pronto fue que... Bueno, este, estaba aquí en la integral de dx sobre sen de x, ¿no? Sí me escuchan, ¿no? Sí, ahorita sí, profe. Bueno, entonces, dx no se hace por sustitución, porque esta equivale a la integral de cosecante de x. Si lo quisiera hacer el proceso teórico, ¿esta cómo se resuelve? Se resuelve con la sustitución universal. Ustedes pueden revisar sus apuntes de cálculo integral y se encontrarán con la integral de este tipo, ¿no? Que la resolvimos así, sustitución universal. Este proceso. Para eso van a tener la tabla. En este caso, esta sí aparece en tablas, ¿no?
y por eso le estaba indicando acá el libro de Leighton. Y está aquí, está la de secante y está la de cosecante. Solo que en términos de U, pero es lo mismo. La estamos utilizando y entonces nos quedaría que esta integral es logaritmo natural de cosecante de x menos cotangente. Tenemos la solución de las dos integrales. Entonces, ¿qué hacemos? Conectamos acá. Luego nos quedaría la solución de la ecuación diferencial, nos quedaría de este lado logaritmo natural de logaritmo natural. ¿Ya? Igual a logaritmo natural de valor absoluto de cosecante de x menos cotangente de constante de integración. Esta ya es la solución general. Pero ¿qué sucede? Debemos llegar a esta solución, a esta respuesta, ¿no? Entonces, ¿qué se hace? Y hay una condición inicial, me olvidaba, hay una condición inicial. Vamos a utilizar esa condición inicial porque lo que aquí se genera en principio es la solución general. Esto ya sería la solución general. Pero tenemos un PBI, un problema de valor inicial, pi medios, e. Esta me va a permitir encontrar el valor de la constante. En la solución general. ¿Qué reemplazamos? A x por pi medios y a y por e. Y encontramos e. Entonces nos quedaría logaritmo natural de e. Reemplazamos y por e. Logaritmo natural de cosecante de x, que en este caso es pi medios, menos cotangente de x, que también es pi medios, más la constante de integración. Nos quedaría logaritmo natural de ¿quién? ¿Logaritmo natural de cuánto es? Señores, rápido. 1. 1, ¿no? Sin calculadora. Logaritmo natural de E es 1. Igual al logaritmo natural de ¿quién? Bueno, ¿cuánto es cosecante de 90 de pi medios? Cosecante de pi medios es 1 sobre sen de pi medios. 1 sobre 1, 1. Ahí da 1. Cotangente de pi medios es cos de pi medios sobre sen de pi medios. Cos de pi medios es 0, sen de pi medios es 1, 0 sobre 1, 0. Si no, pues calculadora, ¿no? Logaritmo natural de 1. Y acá, logaritmo natural de 1 menos 0, logaritmo natural de 1, 0. Entonces, C vale 0. Listo. No les parezca extraño que en la mayoría de las ecuaciones diferenciales C les vaya a dar 0, ¿no? Así que es común acá. La constante de integración vale 0. Así, la solución particular. Aquí ya hablamos de solución particular. Es logaritmo natural de y igual a logaritmo natural de cosecante de x más cotangente de x más 0, o sea, queda esto. Ahora, ¿qué pasa? Como en Piskunov, ¿no? Nos dan la respuesta. No, ¿qué dicen? Casi, ¿no? Esta, enfóquense en esta. Estas son condiciones que ya les digo qué significan. Entonces, ¿cuál es lo diferente? Bueno, que acá solamente está un logaritmo natural de y del lado derecho no está el logaritmo natural de y, ¿no? Entonces, ¿qué se hace? ¿Cómo llegó la respuesta?
eliminando este logaritmo natural. ¿Y cómo se elimina? Aplicando exponencial a ambos lados. Entonces, exponencial de logaritmo natural de y igual a exponencial de logaritmo de cosecante de x más cotangente de x. Cuando aplico exponencial se eliminan los logaritmos, este y este se eliminan y baja el logaritmo natural de y en valor absoluto. Igual, y aquí se elimina este y baja en valor absoluto cosecante de x más cotangente de x. Y finalmente, y esto es una propiedad, que dice que de x es igual a valor absoluto de y, esto equivale a x más o menos. ¿Ya? Es una propiedad. De pronto no la habíamos mencionado, pero ahí la escribo. Entonces elimino el valor absoluto poniendo de este lado más o menos x más cotangente de x y eso sería la solución. Veamos. Y ahí está. La misma, ¿no? Bueno, esto que está aquí, de pronto no se asusten, son como condiciones adicionales, no es necesario escribirlas. Pues y mayor que 0, ¿por qué? Porque lo que está dentro de lo x no puede ser npi porque en múltiplos de pi el cosecante y la cotangente no existe. Entonces son condiciones iniciales, no las vayan a poner. Nosotros simplemente nos indicamos la solución. Y ahí está. Ahí está todo, chicos. Otro ejercicio, profe. Ya, terminamos con ese, pues. Vamos a otra página. Y volvemos acá a este librito. Este de aquí, a ver. El quinto. No es un problema de valor inicial porque no hay condición inicial. Uno se puede confundir y decir, ve, eso no es de variables separables. Pero como hay polinomios, los polinomios en algunos casos se pueden factorizar. Reescribamos esta ecuación diferencial. Y lo único que puedo hacer aquí es factorizar numerador y denominador. Factorización, a ver esas matemáticas fundamentales. ¿Cómo puedo factorizar este polinomio que tiene 4 términos? ¿Qué harían? A ver, ¿qué harías, Richard? ¿Sí se puede factorizar o no? ¿Qué dices, Richard? A ver, espérame, profe, mira bien, la estaba copiando. Creía que sí, pero no me acuerdo cómo. Bueno, este es uno de los primeros métodos que uno mira en álgebra elemental, pues no álgebra lineal, sino álgebra elemental, y es asociando 2 a 2, ¿no? Entonces, asocio los dos primeros y los dos últimos de esta manera, y luego lo que hago es aplicar factor común, ¿no? Miren, asocié los dos primeros y los dos negativos sale el menos, ¿no? Y también en el denominador, asociando los dos primeros y los dos últimos. Aquí no cambian de signo porque este lleva un signo más. Entonces quedaría de y de x igual. Al asociar los dos primeros, ¿es posible factorizar algo por factor común? ¿Puedo sacar algo aquí? Sí, profe, la X. Claro, la x. Factor común de y más 3
y más 13. Y además se reduce a dos términos donde los dos términos tienen un factor común que es el paréntesis, ¿no? Y acá lo mismo, factor común x, y menos 2, y podemos sacar el 4 como factor común, y nos quedaría y menos 2, ¿no? Miren, factor común, álgebra básica, de y de x igual. ¿Puedo factorizar estos dos términos? Sí, profe. ¿Cuál es el factor común de esos dos términos? Y más 3 quedaría Listo. y más 3 por x menos 1. Muy bien, gracias. ¿Y en el denominador? X más 4 por y menos 2. Listo, x más 4 por y menos 2, o este de primero. Este. Entonces, miren, queda un producto donde el primer factor depende de y, segundo factor depende de x, y en el denominador también pasó lo mismo. ¿Listo? Es un caso muy general. O sea, puedo separar variables, a eso se refiere. Ah, perdón, aquí algo. X más 4, ya me equivoqué, es x más 4, no es x más y, es x más 4. Entonces, miren, hay varios factores, pero cada factor depende de x y el otro depende de y. No importa que aparezcan más de dos factores. De pronto la definición se limita un poco y parece que solamente aplica para dos. Aplica para más, ¿no? O sea, pueden aparecer más factores multiplicándose o dividiendo, es que cada uno de ellos solamente depende de y o de x. Y esto ya es de variables separables. Lo de y con de y. De y queda quietico de ese lado y pasaría, este que está dividiendo pasa al otro lado a multiplicar. Entonces nos quedaría y menos 2 pasa a multiplicar, y más 3 pasa a dividir. Y quedaría de y. Y lo demás con dx. X menos 1 queda de ese lado. Y x más 4 queda también de ese lado. Y dx pasa a multiplicar. Y listo. Variable integral e integral. Por favor, resuelven esas dos integrales. Y no están en tablas estas. Bueno, a ver, me pregunto. Eh, Villarreal, Miguel. Miguel Villarreal. Sí, Bueno, ¿cómo haríamos? Quitémosle los paréntesis para que observe mejor. ¿Cómo resolverías este integral? Si te acuerdas de cálculo integral, ¿a qué tipo de integrales será que pertenece este? ¿O será por sustitución? ¿Cómo piensas? ¿Qué puede ser? pues no recuerdo muy bien, pero creo que sería por sustitución, ¿no? Bueno, podría ser por sustitución. Si es por sustitución, ¿quién sería U? El denominador, Bueno, generalmente es el denominador y verás, y te darás cuenta que no resulta ser. Porque si U es y más 3 de U, te queda 3 de y no te da y menos 2. Entonces no es por sustitución. Yo les recuerdo, muchachos, esta integral es una integral racional de y. Estos son dos polinomios. Recuerden que todas las integrales racionales donde tenemos dos polinomios
Entonces debo saber primero si es propia o impropia. ¿Cuándo es impropia? Cuando el grado del numerador es mayor o igual al grado del denominador. Y si es impropia, ¿qué debo hacer? La división de polinomios para que me genere un cociente, un residuo y seguidamente la integral se transforma en la integral del cociente más integral del residuo sobre q de x de x. ¿Se acuerdan de esto, no? Entonces, Gloria Timarán. Gloria. Sí, profe. ¿Es propia o impropia esta? ¿Qué dirías, Gloria? ¿Es propia o impropia? Profe, perdón, ¿me recuerda cuándo era? No. Bueno, te recuerdo, cuando una integral es propia, cuando el grado del numerador es menor, el denominador es mayor o igual, es impropia. Vuelvo y repito. ¿Es propia o impropia? ¿Propia? Porque uno. Bueno, ¿de qué grado es esto? ¿De qué grado es esto? Facilito. ¿De qué Ese es grado es grado, esta? profe. Eso sería Ajá. grado 1. Grado 1, ¿no es, profe? ¿Y esta? Eso, o sea, es una impropia. También. Grado 1. También. Ambas son de grado 1, por lo tanto, esta es impropia. Y la de acá también es impropia, eso es lo que está en términos de y. Es decir, que para resolver estas dos integrales, revisen y no están, porque son integrales racionales, entonces debemos hacerlo a mano. ¿Y cómo se hace? Se resuelve, ¿no? Entonces, debo hacer la división. Y menos 2 sobre y más 3. Debo hacer la división sintética. Y sobre y, 1. 1 por 3, 3, acá pasa menos 3 y acá pasa menos y. Se cancelan menos 3, menos 2, menos 5 y eso es todo. ¿Ya? Eso es todo. Entonces, esta integral, bueno, podemos hacer de una vez para los dos, x menos 1 sobre x más 4, lo mismo. X sobre x, 1. 4, acá pasa menos 4 y acá pasa menos x. Menos 4, menos 1, menos 5 y ahí está. Es decir, que estas dos integrales, de una vez, se pueden reescribir como integral, la primera, siguiendo esta estructura. Cociente más residuo menos 5 sobre denominador que es y más 3. Y aquí reescribí la primera. La otra se puede reescribir como cociente 1 más residuo también es menos 5 sobre x más 4 de y. Más la constante de integración que me faltaba ponerla de cerca. De aquí salen dos Profe, ¿esa no integrales. no es de X la segunda? ¿No es de X la segunda? De x, aquí es de x. Aquí, perdón, salen dos integrales, de acá también salen dos integrales, quedándonos de esta forma. Integral de 1 por y, integral de, bueno, el 5 sale de la integral, y quedaría de y sobre y más 3, igual, integral de dx, y el 5 también, entonces nos quedaría menos 5, lo mismo, integral de dx sobre x más 4, más una sola constante de integración, y esta integral es fácil, integral de y es y,
menos integral de 5 por integral de dy sobre y más 3. Esa también es fácil. ¿Quién me dice? Logaritmo natural de y más 3. Exacto, logaritmo natural de y más 3. Integral de dx es x menos 5, lo mismo, logaritmo natural de x más 4 y más c. Hasta ahí estaría solucionada, pero recuerden que la solución que nos da el problema, ve, yo aquí no lo escribí, pero entonces debemos llegar a la solución. Y la solución está y más 3 por la 5. Y del otro lado quedaría c por e a la y menos x. Vamos. ¿Qué podemos hacer? Pasamos todo un solo lado de los logaritmos. Este que está negativo pasa acá positivo. 5 logaritmo natural 4 menos 5 logaritmo natural de y más 3. Pase este al lado izquierdo, positivo. X la dejamos de este lado y esta y que está positiva pasa negativa y más c. Entonces intercambiamos estos, ¿no? Ahora, 5 se puede factorizar y quedaría 5 factor del logaritmo natural de x más 4 menos logaritmo de 3. Eso equivale a logaritmo natural de valor absoluto de x más 4 sobre y más 3, ¿no? Factorizando el 5 y aplicando propiedades de los logaritmos. Recuerden que el logaritmo de que la diferencia de dos logaritmos con el cociente dividiendo los argumentos. Igual a x menos y más c. No tiene logaritmos y está elevado a la 5, pues fácil. Este 5 multiplicando por propiedades de los logaritmos puede subir como exponente. Y quedándonos x menos y más c. Y elimina aplicando exponencial a ambos lados. Si yo aplicara exponencial, se va al logaritmo y nos queda x más 4, y más 3 a la 5, y de este lado nos queda e elevado a la x menos y más c, pero aquí hay un paso, falta algo. Aquí entonces, ¿qué se hace? Simplemente por propiedades, lo del lado izquierdo ya está. Nos quedaría e a la x menos y por e a la c. ¿Ya? De donde e a la c sigue siendo una constante, la cual la ponemos de primero, una c grande, y por e a la x menos y. Podemos poner esto como y problema, ¿ya? Y menos x, y sale el menos también como una cosa. Y acá, en la respuesta, pone el c dentro de un valor absoluto para decirnos que puede ser positivo o puede ser negativo. ¿Ya? De menos 4 y x diferente de 2, pues para que esto tenga sentido, si no, pues se vuelve 0. Estas son como condiciones, nada más, ¿no? Estas son condiciones para que esto tenga sentido. Pero, no, la idea es llegar a la respuesta. Y ahí está. Listo, chicos. Ya creo que van a ser las 11. Exacto. Bueno, les quedaría entonces este librito, las otras, y la idea es llegar a la respuesta y también revisar que yo resuelvo en el anterior semestre, ¿no? Eso les va a servir. Y bueno, pues se aprende. Una preguntita, qué pena. ¿Esa clase siguiente ya la subió, profe, o todavía no? No, ya ahorita la habilito.
Subo esta clase y Vale. la otra. ¿Ya? ¿Listo, señores? Ajá. ¿La dejo Para ahí? verla, eso. Listo, profe. Listo, chicos, entonces nos miramos el próximo viernes y ya les habilito esta clase con la del anterior semestre. Gracias. Gracias, Bueno, profe. profe, Ok, buen día. Muchas gracias. hasta luego.